En la universidad me compré un novio. El acuerdo era sencillo. Él se quedaría conmigo y yo me encargaría de pagar los gastos médicos de su familia. Era un chico orgulloso y muy inteligente, con una beca, y aún así se tragó su orgullo y permaneció a mi lado durante 4 años. Después, mi familia se declaró en quiebra. Cuando terminé con él, su reacción fue fría como el hielo. No dijo nada, ni una sola palabra de protesta. Años más tarde, yo limpiaba mesas en un karaoke, agobiada por las deudas, mientras que él ya era un millonario del mundo tecnológico y salía con la reina del baile de nuestra clase. Me preguntó, ¿te arrepientes? No, respondí. Yo sí, dijo él. Nunca pensé que volverían a encontrarme con Leonardo, y mucho menos de esa forma. Al dejar la bandeja de frutas, mantuve la cabeza baja, con miedo de que me reconociera. A su lado estaba sentada Camila, la reina del baile. Juntos se veían perfectos. Eran una pareja realmente poderosa. Disculpe, llamó Leonardo. ¿Podría cortar las naranjas? De espaldas a él, las corté en gajos finos. Hace mucho tiempo, cuando me encantaban las naranjas, Leonardo siempre me las cortaba. Era muy meticuloso. Cada rodaja quedaba exactamente igual a la anterior. En ese entonces pensé que era una muestra de cariño. Más tarde entendí que solo era una costumbre. Mientras cortaba esas naranjas, podría haber estado pensando en cualquier cosa. En cualquier cosa, menos en mí. Los años se sentían interminables. En algún momento, la conversación giró hacia los romances universitarios. Alguien dijo, escuché que Leonardo tuvo novia durante toda la universidad. Me quedé paralizada. Leonardo tarareó suavemente, confirmándolo. Vaya, ¿durante años? ¿Esa fue toda tu experiencia universitaria? Leonardo no respondió. El hombre, al notar la incomodidad, insistió. Debe haber sido inolvidable, ¿verdad? Un silencio pesado llenó el ambiente. Finalmente, Leonardo soltó una risa suave. No realmente, solo estaba siendo amable. Entonces Camila intervino, con una voz suave como la seda. Fuimos a la misma universidad. Para él, digamos que no fue fácil. Si no hubiera sido por su ex, habríamos terminado juntos hace mucho tiempo. Claro, Camila, eres famosa. Ninguna ex puede compararse con una estrella. El ambiente se relajó de inmediato. Me bajé la gorra aún más, desesperada por desaparecer. En ese momento, el cuchillo de fruta se me resbaló y me corté el dedo. Solté un siseo involuntario, llamando la atención. ¿Qué fue eso? ¿Ni siquiera sabes cortar fruta correctamente? Se quejó Camila. Lo siento mucho. Traeré otra bandeja. Lo dije en voz baja, tomando el plato y apresurándome a irme. Espera. La voz de Leonardo atravesó el aire, clara y firme. Me di la vuelta. Los pies se me quedaron pegados al suelo. 1 segundo. 2 segundos. Entonces apareció mi gerente y me salvó. Lo sentimos mucho. Es nueva y todavía está aprendiendo. La bandeja de frutas va por cuenta de la casa. Me guiñó un ojo. Ve a traer otra, rápido. Salí casi corriendo. Ten más cuidado la próxima vez, me dijo el gerente. Pero no pasa nada. Todos empiezan desde algún lugar. Solo recuerda que si hay una queja, hoy no cobras. Gracias, respondí, respirando hondo. No hay problema. Ten mucho cuidado con esa sala VIP. Todos son invitados importantes, especialmente el joven guapo del centro. Es dueño de una empresa tecnológica de lujo. Alguien a quien no podemos ofender. Sentí un pequeño escalofrío. ¿Puedes llevarle las naranjas? Claro. Solté un suspiro de alivio. Si había alguien en este mundo que tenía todo el derecho a sentirse ofendido conmigo, era Leonardo. Yo era esa ex que él había dejado atrás sin dificultad. Recuerdo mi primer año. Leonardo destacaba entre los estudiantes nuevos. Su ropa gastada contrastaba claramente con la de los demás. Era evidente que no tenía dinero. Y también era evidente que era atractivo. Me encantaba su voz calmada y pausada y la forma en que bajaba los párpados cuando me miraba. Leonardo necesitaba dinero con urgencia. Algún chico con mejores conexiones se había quedado con la beca que realmente le correspondía a él. Así que una tarde, después de clases, reuní valor y le tomé la mano. Leonardo, me gustas. Sal conmigo. Tengo mucho dinero. Podemos compartir mi paga. O, si no te alcanza, puedo pagarte por un beso. Por supuesto, se negó. Pero en ese momento, mi vida era sencilla. No sabía lo que era que me rechazaran. Cuanto más me rechazaba, más insistía yo en perseguirlo, hasta que su abuelo,
El hombre que lo había criado cayó gravemente enfermo. Sin pensarlo 2 veces, pagué todos los gastos médicos. Fue entonces cuando Leonardo finalmente aceptó estar conmigo. De manera ingenua, creí que le había hecho un enorme favor. Mucho tiempo después entendí la verdad. Conseguí lo que quería, pero a un costo muy duro para él. Incluso cuando ya éramos pareja, Leonardo seguía trabajando todos los días. Casi no tocaba mi dinero, pero aún así, las cosas no mejoraron. Al contrario, los rumores comenzaron a extenderse por todo el campus. Decían que se vendía por dinero. La gente lo miraba distinto, murmuraban a sus espaldas, usaban apodos crueles, como si ya no fuera uno de ellos. Yo le tomaba la mano y le decía, no les hagas caso, solo están celosos. Vivía encerrada en mi propia burbuja, sin darme cuenta de que Leonardo estaba luchando solo. En el último año, mi familia se declaró en bancarrota. No se lo conté a Leonardo. Simplemente lo llamé y le dije, terminemos. ¿Por qué? Preguntó. Estoy aburrida. Está bien. Y así, sin más, se acabó. Imaginé que se sentiría aliviado. Libre, por fin. Ese mismo día, tiré mi tarjeta SIM, borré todas mis redes sociales y tomé un tren hacia otra ciudad, dispuesta a trabajar y pagar las deudas de mi familia. No regresé hasta hace 3 meses. Leonardo parecía estar en la cima de su vida. Siempre había sido brillante, ese tipo de genio que hacía que el resto del departamento pareciera común en comparación. Apenas 4 años después de graduarse, ya era un emprendedor tecnológico que aparecía en revistas de negocios. Camila, la reina del baile de nuestra clase, había empezado su carrera como actriz en el 3er año. Jamás imaginé que terminarían juntos. Me alegré por ellos. Eso pensé, mientras me apretaba el pecho con la mano para calmar el dolor repentino. A las 4 de la mañana terminó mi turno. Fui la última en salir. Mis compañeros, creyendo que ya no quedaba nadie, apagaron las luces y los ascensores. Presioné el botón del elevador, esperando que aún funcionara. ¿Llamar a alguien? La voz de Leonardo me sobresaltó. Con el cuerpo rígido, llamé a un compañero. El ascensor volvió a moverse con un zumbido suave. Leonardo y yo quedamos atrapados en ese espacio estrecho. ¿Trabajan hasta tan tarde?, preguntó con un tono neutral. No podemos irnos hasta que se vayan todos los invitados. Debe pagar bien, ¿no? No pasa nada. Mantuve la mirada baja, la gorra cubriéndome el rostro. Leonardo, que claramente no me reconocía, conversó un poco más y luego miró su reloj. Este ascensor es lento. Mi novia probablemente me esté esperando. Es muy dependiente. Fue entonces cuando entendí que hablaba de Camila. ¿Y tú? ¿Trabajando hasta tan tarde? ¿Tu novio no viene a recogerte? Vivo cerca. En ese momento, las puertas del ascensor se abrieron. Salí corriendo. Leonardo, que segundos antes estaba calmado, de pronto estalló. ¿Huyendo otra vez? ¿A dónde crees que vas? Maya desapareciendo sin dejar rastro. ¿Te parece gracioso? Acortó la distancia entre nosotros con pasos firmes y tranquilos. Seguía siendo el chico que recordaba, pero la dulzura juvenil había sido reemplazada por una madurez fría y controlada. Borraste tus redes sociales, desconectaste tu teléfono, ni siquiera tus profesores lograron encontrarte. Eres toda una maga, Maya. Poco a poco, levanté la cabeza y lo miré a los ojos. Seguro usaste tus contactos, ¿no? Mi familia se declaró en bancarrota. Mi padre sigue atrapado en pleitos legales. Aún no ha terminado de pagar sus deudas. ¿Por qué no me lo dijiste entonces? No supe qué responder. ¿Demasiado orgullosa, señorita Evans? No. Antes de que pudiera terminar la frase, apareció Camila. Dios mío, Maya, ¿de verdad eres tú? Estaba aún más hermosa que en la universidad, con el cabello impecable, cada mechón en su lugar. ¿Cuánto tiempo sin verte? Todos te han estado buscando. ¿Por qué no supimos nada de ti en estos 4 años? Estaba en el sur. No me sorprende, dijo Camila, observando mi ropa con evidente asombro. Maya, ¿no es esa la chaqueta que compraste en penúltimo año? Está casi hecha pedazos. ¿Por qué sigues usándola? Yo siempre tiraba la ropa después de una temporada. Su comentario fue directo y cortante, pero no sentí nada. Está bien, todavía sirve. Camila asintió, como si compartiéramos un secreto. ¿La estás pasando mal? Deberías haber dicho algo. Los viejos amigos pueden ayudarse. Sacó una tarjeta y me la tendió. Toma, no tienes que devolverme nada. Gracias, pero no lo necesito.
La miré a ella, luego a Leonardo, y esbocé una leve sonrisa. Me voy a casar pronto. No olvides venir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, dejando a Leonardo visiblemente afectado. El karaoke era solo un trabajo extra. Yo también tenía un empleo de tiempo completo. El lunes llegó un nuevo cliente a la oficina. Mis compañeros murmuraban entre ellos. Dicen que este tipo es un genio. Creó un software para encontrar a alguien. ¿A quién? A su ex, creo. Sentí un nudo en el estómago. Un mal presentimiento se apoderó de mí. ¿Encontró a la suya? Ni idea. El software todavía no estaba terminado, pero aún así los inversionistas ya estaban poniendo dinero en él. El potencial era enorme y por eso nuestro jefe quería colaborar con Leonardo. Reuní los documentos necesarios. Desde la sala de reuniones se escuchaba la voz de Leonardo. Necesito pensarlo antes de decidir sobre la colaboración. Abrí la puerta y dejé los archivos sobre la mesa. En cuanto entré, la mirada de Leonardo se cruzó con la mía. ¿Qué haces aquí? Trabajando, respondí con calma. Ese era mi empleo principal. Mi jefe, intrigado, intervino. Maya, ¿conoces al señor Leonardo? Dudé un segundo antes de contestar. Ya nos conocemos. Acabamos de conocernos, corrigió Leonardo con la voz tensa, claramente molesto. No entendía por qué estaba tan enfadado. ¿Acaso no fue él quien se fue sin mirar atrás? Me señaló y dijo, Señor Lee, firmaré el contrato con una sola condición, que Maya Evans sea mi asistente personal. Mi jefe aceptó de inmediato, sin darme oportunidad de protestar. Pasamos todo el día en reuniones. Cuando cayó la noche, tomé mi bolso, lista para irme. Leonardo se plantó frente a mí y me bloqueó el paso. ¿A dónde cree que va? No me ha despedido, señor Leonardo, pero hoy no puedo quedarme hasta tarde. Tengo otro compromiso. ¿Qué tipo de compromiso? Tengo que hacer entregas. Leonardo me miró con incredulidad. Yo solía ser la clase de persona que ni siquiera tocaba comida para llevar. Durante sus 4 años en la universidad, Leonardo había trabajado como repartidor. Después de clases, muchas veces su cena era simplemente la comida gratuita que le daba la empresa. Una vez fui a visitarlo. Vivía hacinado en una habitación diminuta con otros repartidores, comiendo arroz de un envase de poliestireno. Leonardo, ¿cómo puedes comer eso? No es nada higiénico. Su expresión se endureció. ¿De verdad importa si es higiénico o no? Vamos, salgamos a comer un buen bistec. Lo arrastré a un asador elegante donde un plato promedio costaba más de $70. Se quedó afuera un largo rato, quitándose el uniforme de repartidor en silencio. Después de mi propia caída, finalmente entendí cómo se había sentido ese día. Exactamente como ahora. Empezó a nevar. El suelo estaba resbaloso. Me caí y la comida se derramó por completo. Llamé al cliente para disculparme, pero me gritó sin escuchar razones. No quiero excusas. Tarde es tarde. Las palmas de mis manos ardían, raspadas y entumecidas por el frío, pero aún así seguí disculpándome. De pronto, Leonardo apareció, montado en mi bicicleta. No escondas las manos, dijo con voz ronca, los ojos enrojecidos. Primero tengo que entregar esto. Sube al coche, yo te llevo. El cliente vivía en la planta baja. El software todavía no estaba terminado, pero aún así los inversionistas ya estaban poniendo dinero en él. El potencial era enorme y por eso nuestro jefe quería colaborar con Leonardo. Reuní los documentos necesarios. Desde la sala de reuniones se escuchaba la voz de Leonardo. Necesito pensarlo antes de decidir sobre la colaboración. Abrí la puerta y dejé los archivos sobre la mesa. En cuanto entré, la mirada de Leonardo se cruzó con la mía. ¿Qué haces aquí? Trabajando, respondí con calma. Ese era mi empleo principal. Mi jefe, intrigado, intervino. Maya, ¿conoces al señor Leonardo? Dudé un segundo antes de contestar. Ya nos conocemos. Acabamos de conocernos, corrigió Leonardo con la voz tensa, claramente molesto. No entendía por qué estaba tan enfadado. ¿Acaso no fue él quien se fue sin mirar atrás? Me señaló y dijo, Señor Lee, firmaré el contrato con una sola condición, que Maya Evans sea mi asistente personal. Mi jefe aceptó de inmediato, sin darme oportunidad de protestar. Pasamos todo el día en reuniones. Cuando cayó la noche, tomé mi bolso, lista para irme. Leonardo se plantó frente a mí y me bloqueó el paso. ¿A dónde cree que va? No me ha despedido, señor Leonardo, pero hoy no puedo quedarme hasta tarde.
tengo otro compromiso. ¿Qué tipo de compromiso? Tengo que hacer entregas. Leonardo me miró con incredulidad. Yo solía ser la clase de persona que ni siquiera tocaba comida para llevar. Durante sus 4 años en la universidad, Leonardo había trabajado como repartidor. Después de clases, muchas veces su cena era simplemente la comida gratuita que le daba la empresa. Una vez fui a visitarlo. Vivía hacinado en una habitación diminuta con otros repartidores, comiendo arroz de un envase de poliestireno. Leonardo, ¿cómo puedes comer eso? No es nada higiénico. Su expresión se endureció. ¿De verdad importa si es higiénico o no? Vamos, salgamos a comer un buen bistec. Lo arrastré a un asador elegante donde un plato promedio costaba más de $70. Se quedó afuera un largo rato, quitándose el uniforme de repartidor en silencio. Después de mi propia caída, finalmente entendí cómo se había sentido ese día. Exactamente como ahora. Empezó a nevar. El suelo estaba resbaloso. Me caí y la comida se derramó por completo. Llamé al cliente para disculparme, pero me gritó sin escuchar razones. No quiero excusas. Tarde es tarde. Las palmas de mis manos ardían, raspadas y entumecidas por el frío, pero aún así seguí disculpándome. De pronto, Leonardo apareció, montado en mi bicicleta. No escondas las manos, dijo con voz ronca, los ojos enrojecidos. Primero tengo que entregar esto. Sube al coche, yo te llevo. El cliente vivía en la planta baja. Me quedé completamente atónita, aunque en el fondo sabía perfectamente quién había sido. Cuando enfrenté a Leonardo en la oficina, él solo se encogió de hombros. Nadie debería verse obligado a elegir entre comodidad básica y dignidad, dijo con sencillez. No supe cómo responder. No estaba tratando de humillarme ni de ponerme en deuda, pero su generosidad, que sentía no merecer, me dejó sin palabras. Cuando por fin logré decirle gracias en voz baja, me dedicó una sonrisa leve. Tú hiciste mucho más por mí en aquel entonces, Maya. Si no hubiera sido por la medicina que pagaste para mi abuelo, ni siquiera sé si habría podido terminar la universidad. Pensaste que me quedé contigo solo por necesidad, pero la verdad es que siempre estuve profundamente agradecido. Y todavía lo estoy. Pase lo que pase entre nosotros, jamás lo olvidaré. La honestidad de sus palabras me golpeó de forma inesperada. Sabía que lo había lastimado al desaparecer sin explicación, pero nunca imaginé que él pudiera sentirse agradecido conmigo. Por un momento, el silencio entre nosotros no fue incómodo. Era distinto, cargado de algo implícito, algo que parecía empezar a crecer otra vez. Pero, como casi siempre, Camila no tardó en aparecer. Durante un evento en el que Leonardo me había contratado como asistente, escuché murmullos sobre mi apariencia y comentarios sobre cómo no encajaba en ese entorno. Camila, con su sonrisa perfecta y su encanto cuidadosamente calculado, se esforzaba por ignorarme, salvo cuando quería dejar clara su supuesta superioridad. Aún así, lo que hizo Leonardo me tomó por sorpresa. Él, que normalmente parecía imperturbable, intervino de pronto cuando los susurros se hicieron evidentes. Su voz sonó firme y clara. Ya es suficiente. Maya es hermosa, por dentro y por fuera. A diferencia de muchos aquí, no necesita máscaras ni manipulaciones para destacar. La sala quedó en completo silencio. La expresión de Camila se endureció, pero Leonardo la ignoró por completo y se volvió hacia mí. Por un instante, una oleada de emociones me recorrió el cuerpo, tan intensa que apenas pude procesarla. No tenía ninguna obligación de hacerlo. No tenía por qué defenderme, pero lo hizo. Y en ese momento comprendí que los muros que había levantado alrededor de mi corazón empezaban a resquebrajarse. En las semanas siguientes comenzamos a pasar cada vez más tiempo juntos. Insistía en que participara de forma más activa en los proyectos, y aunque al principio había cierta tensión, poco a poco volví a sentirme cómoda con él. Con el tiempo, los pequeños gestos, un café dejado en mi escritorio, un aventón a casa después de un día largo, un comentario sincero sobre algo que había hecho bien, empezaron a significar más de lo que estaba dispuesta a admitir. Una noche, después de terminar un proyecto, me miró fijamente y me preguntó: Maya, ¿por qué nunca pediste ayuda? Siempre pareces cargar el mundo entero sobre tus hombros, pero nunca dejas que nadie te apoye. Tal vez porque aprendí a confiar solo en mí misma. Respondí con una sonrisa triste. Él negó con la cabeza, sin apartar la mirada.
Quizá ya sea hora de cambiar eso. No supe qué decir. Pero por primera vez en muchos años sentí que tal vez, solo tal vez, estaba lista para intentarlo. La idea de dejar que alguien entrara de nuevo en mi vida, especialmente él, ya no me parecía tan imposible. Y aunque todo parecía avanzar hacia algo nuevo e inesperado, sabía que nuestra historia estaba lejos de terminar. Nunca imaginé que volver a estar tan cerca de Leonardo despertaría sentimientos tan intensos. Cada momento a su lado era un recordatorio doloroso de que algo profundamente había cambiado. Él ya no era el chico de la universidad, y yo ya no era la chica que lo había abandonado. Sin embargo, algo dentro de mí seguía insistiendo en reavivar aquella llama. Los días que pasaba con él se habían convertido en una mezcla confusa de consuelo y tormento. Estábamos más cerca que nunca, trabajando codo a codo, compartiendo silencios que decían más que 1000 palabras. Leonardo me miraba de una manera distinta. Era una mirada cargada de recuerdos, de curiosidad y de algo indefinible que me hacía sentir viva de nuevo. Pero luego estaba Camila, siempre perfecta, siempre presente. Y yo no podía, bajo ninguna circunstancia, cruzar esa línea. No estaba bien. Él tenía una vida con ella, un futuro planeado, y yo era solo un fantasma del pasado. Aún así, sus pequeños gestos eran imposibles de ignorar. Me traía café caliente en los días fríos, me ayudaba con los papeles y, a veces, dejaba notas discretas con chistes que solo nosotros entendíamos. Nada inapropiado, pero suficiente para que mi corazón se acelerara. Comencé a notar que él también estaba lidiando con algo. La forma en que su mirada se posaba en mí cuando creía que no la veía, el silencio que lo invadía cada vez que Camila aparecía inesperadamente en nuestras conversaciones. Era como si algo lo retuviera, pero al mismo tiempo lo acercara más a mí. Intenté mantener la distancia, recordarme que esto no podía pasar. Pero mi corazón no cooperaba. Todo se rompió una noche lluviosa. Nos quedamos atrapados en la oficina por una tormenta. Todos ya se habían ido, excepto nosotros dos. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenaba el silencio entre nosotros. Leonardo estaba sentado en el sofá de la sala de reuniones, con la cabeza entre las manos. Yo estaba a cierta distancia, intentando concentrarme en un informe que necesitaba revisar, pero no podía apartar la vista de él. ¿Estás bien?, pregunté, apenas en un susurro. Levantó lentamente la cabeza y me miró. Tenía los ojos cansados, pero había algo más, una tristeza profunda que me atravesó. A veces me pregunto si estoy viviendo la vida que realmente quiero, dijo en voz baja, casi para sí mismo. No supe qué responder. Solo lo observé, sintiendo una opresión en el pecho. Camila y yo, las cosas no son lo que parecen, continuó, desviando la mirada. Es como si estuviéramos atrapados en una imagen que creamos y de la que no podemos escapar. Yo ya no me siento como antes. Hizo una pausa y respiró hondo. Pero contigo, Maya, es diferente. Siempre lo fue. Mi corazón casi se detuvo. Esto no podía estar pasando, no podía permitirlo. Leonardo, no puedes decir eso. Tienes a alguien, y yo... Mi voz se quebró. Se levantó despacio y caminó hacia mí. Se detuvo a solo unos centímetros, tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo. Lo sé. Y he luchado contra esto, continuó. Intenté ignorarlo, convencerme de que solo era nostalgia, pero no lo es. Maya, ya no puedo negarlo. Por favor, no hagas esto, susurré, sintiendo cómo las lágrimas me ardían en los ojos. Esto solo nos va a hacer daño. Él negó con la cabeza. No, lo que nos hace daño es fingir. Me he dado cuenta de que he pasado años atrapado en una vida que no me llena. Y tú me haces sentir vivo otra vez. Ya no quiero seguir viviendo una mentira. Mi respiración se volvió irregular. Antes de que pudiera responder, él dio un paso atrás, como si necesitara aire. El día que desapareciste, sentí que una parte de mí se fue contigo. Te odié por eso. Hizo una pausa. Pero ahora lo entiendo. Tú necesitabas irte, y yo necesitaba crecer. Levantó la mirada, decidido. Pero ahora que estás aquí, no voy a dejar que escapes otra vez. Se pasó una mano por el cabello, nervioso. Rompí con Camila. Las palabras fueron apenas un susurro.
pero me golpearon con una fuerza que me dejó paralizada. ¿Qué? Mi voz salió casi sin sonido. Terminé con ella. Hoy. Porque no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir fingiendo que mi corazón está en otro lugar. Siempre ha estado contigo, Maya. No sabía qué sentir. Una parte de mí quería huir, escapar de ese instante que lo estaba cambiando todo. Pero otra parte, la que siempre lo había amado, quería quedarse. Leonardo se acercó de nuevo, con la voz baja pero firme. No espero que me perdones, por nada de lo que pasó. Tampoco espero que confíes en mí de inmediato. Pero necesito que sepas que lo único que quiero ahora es estar contigo. No por obligación, no por deuda, sino porque te amo. Las lágrimas rodaron en silencio por mis mejillas. Todo lo que había contenido, todo el amor que había escondido durante tanto tiempo, se desmoronó de golpe. Con cuidado, levantó la mano, dudando un instante, y me tocó el rostro con una ternura que me desarmó. Eres hermosa, Maya. Por fuera sí, pero lo que me une a ti es lo que eres por dentro. Eres fuerte, valiente, auténtica, y nada de eso tiene que ver con apariencias o estatus. Eres todo lo que necesito. Cerré los ojos, sintiendo el calor de su mano. Por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir. Me permití creer. Cuando volví a abrir los ojos, vi en él una sinceridad absoluta, sin dudas, sin vacilaciones. Entonces, sin decir una palabra, me incliné hacia él. El beso comenzó suave, casi con miedo, como si ambos temiéramos romper algo frágil, pero pronto la tensión se disipó y nos dejamos llevar. Fue un beso cargado de todo lo que habíamos reprimido, de todo lo que nunca dijimos. Cuando finalmente nos separamos, apoyó su frente contra la mía y susurró: «Estoy aquí, y no me voy a ninguna parte». Y por primera vez en años, le creí.